dando desarrollo a todo lo que es la educación formal. El Cataguante tiene cursos que hace con novedad en esta oportunidad con la participación del CURE, pero también esos acuerdos tienen forma en lo que es el tratamiento de temas de interés social, como lo es en esta oportunidad. Y sin duda de que el tema que nos aboca el día de hoy marca un antes y un después en la historia, particularmente de Rusia, pero sin duda de la humanidad en su conjunto. En el 17 del siglo pasado, los trabajadores, los desposeídos, hicieron cargo del Estado y pusieron patas arriba lo que era el modo de producción hasta ese momento, que era el capitalismo. Es un hecho que tuvo y tiene repercusiones culturales, sociales y políticas fundamentales, a las que hoy intentamos hacer un aporte en su comprensión y profundización. Para lo que ponemos desde el panel, que nos acompañan diferentes visiones. Por un lado, Gonzalo Pereira, director regional del CURE, compañero Juan Francisco, integrante de la organización cristiana cubana Memorial Martin Luther King, que visita el Uruguay formando parte de la delegación que participa de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que se desarrolla del 16 al 18 de noviembre en Montevideo. Gabriel Leone, profesor de literatura y profesor de historia en el Instituto Costa Duarte. Óscar Andrade, secretario general del ZUNCA. Quiero también, aparte de presentarlos, plantearles algunos puntos de la mecánica de la actividad que se desarrolla en esta oportunidad. Va a ser aproximadamente hasta las 21 horas. A la entrada se han encontrado con materiales que tienen que ver, algunos de ellos, con los ejemplares del afiche que ha hecho en conjunto el MEC con el Instituto Cuesta Duarte, donde ejemplifica, ahí utiliza una obra insigne de la cultura rusa, que es El obrero y la campesina comunitaria, cultura de la destacada letona Vera Mujina, 7. Imagen que sirvió de inspiración a los artistas gráficos nuestros y que en el afiche encuentra llevando en igualdad de condiciones a la mujer y al varón la bandera de la revolución, la bandera roja que ejemplifica la revolución a nivel internacional. Decirles que se han hecho varias actividades y varias actividades que están en proceso. Colección García Uriburu, la muestra 100 años de la Revolución Rusa, arte y propaganda. Una muestra muy interesante porque plantea toda el aporte de los artistas, en este caso fundamentalmente gráficos, a lo que fue el proceso revolucionario y hasta 1930. Decirles también que esa muestra va a estar abierta hasta el mes de enero. Junto con ello vamos a tener, a partir del 18, el fin de semana que viene, el estreno también en el Museo Colección García Uriburu, la muestra de Titiritero del Gallito Rojo, a estrenarse en Maldonado, escrita y dirigida por el compañero Tato Martínez y Raquel Dichirinian, del elenco de los títeres Girasol, que han sido multigalardonados por toda su actuación. Esta muestra será llevada posteriormente a Pan de Azúcar el día 19, a San Carlos el día 25 y a Punta Negra el día 26 de noviembre. Así también comunicarles que va a haber la realización de una obra de teatro con un título sugestivo
Puerto Lenín de José Lola Escuaba, que va a ser estrenada no, va a ser dada en la Casa de Arlao, cerca ahí de las instalaciones de la terminal de Maldonado, por 18 de julio, y que aporta en los puntos de vista, está escrita sobre el argumento de un obituario hecho por José Valle Ordóñez a raíz de la muerte de Lenin. Y nos lleva de la mano de la comedia, por la opinión y los puntos de vista del propio José Valle, Vladimir Putin, Robespierre, Lenin, Leonardo DiCaprio y otros más. El día y la hora están a confirmar. Por último, encontrarán la planilla de asistencia, donde le pedimos que anoten con claridad teléfonos y correos, pues seguramente posteriormente los vamos a necesitar en caso de tener que enviarles materiales, junto a unos formularios de preguntas que serán respondidas por el panel. Si el tiempo no alcanzara, esas preguntas serán respondidas a través de sus correos, por eso la importancia de que estén claros al momento de plantearlo. Cada uno de los panelistas van a tener aproximadamente 20 minutos para poner su punto de vista, y el orden va a ser el que están ubicados acá. Así que, Gonzalo Pereira, adelante. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a los organizadores por decidir hacer esta actividad aquí en la sede de Maldonado del CURE, y en particular el honor que me hacen al invitarme a participar. El CURE, Centro Universitario Regional del Este, es la Universidad de la República, la universidad pública, laica, la que sostenemos todos los uruguayos y la que está abierta para todos los uruguayos, desplegada en la región este del país, entendiendo por región este Maldonado, Rocha, 33 y La Valleja. El 17 de julio cumplió 10 años su partida de nacimiento real, sí, cumplió 10 años el momento en que la universidad decidió crearse el CURE. O sea que estamos en un lugar nuevito, que está creciendo, está en sus primeras etapas de vida, y por lo tanto que se embeba de las mejores tradiciones de la Universidad de la República, es una parte muy importante de ese proceso educativo que está viviendo esta institución y que estamos viviendo todos quienes transitamos dentro de ella. La Universidad de la República tiene una riquísima tradición, donde en particular el valor o la visión de la laicidad es una visión, a mi gusto, particularmente feliz. Algunos se encuentran en la sala donde sesiona el órgano máximo de conducción de la Universidad de la República, el Consejo Director Central. En esa sala, el retrato que probablemente más sobresalga será el retrato de Manuel Oribe, reconocimiento a su rol histórico en la conformación de la Universidad de la República. Obvia figura del Partido Nacional. Esa sala se llama Mayor, en honor al rector Oscar Mayor. Hace 50 años era el rector de la universidad que lanzaba probablemente el último gran programa de transformación radical de la Universidad de la República, llamado Plan Mayor, recientemente homenajeado en este mismo lugar. Un hombre con notable afiliación vallista. El rector de la ley orgánica, el rector que condujo la Universidad de la República en 1958 hacia la aprobación de la ley que actualmente sigue determinando la forma en la que funciona y se gobierna la Universidad de la República. Mario Casinoni fue parlamentario por el Partido Socialista, como fue parlamentario por el Partido Comunista José de Merced, brillante académico y héroe de la resistencia en la época de la dictadura. Y podría seguir enumerando, pero básicamente hay un mensaje detrás de todo esto. La laicidad no es la neutralidad, la apatía, la indiferencia o el hacerse el bobo. Es otra cosa muy diferente. La laicidad es el cultivo de las ideas, el respeto a las ideas, el debate de las ideas, la atención de los problemas, de todas las visiones diferentes que hay sobre los problemas, y la asunción responsable de que la institución
no se embandera alegremente para permitir que su interior prosperen las visiones más ricas, más profundas y más críticas. Y en particular la Universidad de la República, el artículo 2 de la Ley Orgánica, toma un determinado partido, no es neutra en el sentido de que no le va a dar igual cualquier cosa. Hay una definición de compromiso con las causas populares, con las causas del más profundo sentido democrático para este pueblo, para este país, para esta sociedad, que es para lo que existe la Universidad de la República en definitiva. De ahí una tradición, digamos, de pensamiento crítico, de análisis, que tiene sus vaivenes, que tiene sus etapas, que tiene sus épocas, y un montón de hitos donde la Universidad de la República estuvo presente, propiciando de diversa manera el ejercicio del pensamiento crítico, de la revisión, de la toma de conciencia de distintos problemas. Como me corresponden responsabilidades institucionales, yo soy director del CURE, yo no puedo hablar como Gonzalo, que nació hace 51 años en Rocha, yo tengo que hablar como director del CURE, tengo que hablar de una cierta mirada institucional. Pero esa mirada, como dije antes, no es justamente la de esquivar, la de huir o la de hacer el ejercicio de que es todo más o menos lo mismo. A mí me convocaron a hablar, robándole parte del título a John Reed, del viaje estremecido en el mundo. Y vaya si lo estremeciera. Las revoluciones son grandes singularidades en procesos históricos donde seguramente confluyen factores absolutamente únicos y probablemente irrepetibles en cada una de ellas, y también ciertas mecánicas o ciertos procesos que pueden ser obviamente más generales y más propios a las leyes de evolución de la sociedad. Son esa expresión de aquella típica frase, la acumulación de muchos pequeños cambios cuantitativos que deviene un cambio cualitativo, es agua que se va calentando de a poquito y que es imperceptible entre 68 y 69 grados, pero cuando alcanza 100 rompe el hervor y empieza a generar vapor, y ahí se ve lo que se venía gestando de tiempo atrás. Si uno piensa solamente en 1905, por ejemplo, en el caso de la Revolución Rusa, uno toma conciencia de todo ese largo proceso, esa agua que se fue calentando, esa acumulación de pequeños y más que pequeños, cambios cuantitativos que fueron gestando un enorme cambio cualitativo. En esas singularidades que quizás hayan sido particulares de este proceso revolucionario, hay algunas soluciones que son inevitables. Es evidente, desde mi lectura, que la existencia de una guerra, la Primera Guerra Mundial, tuvo una incidencia importante en el desarrollo de la revolución. Esa guerra que, bueno, a uno se la enseñaban de manera casi caricatural, como la consecuencia del atentado de Ovidio Príncipe, qué sé yo, como que, bueno, todo se había armado por un atentado, cuando en realidad era como suele ocurrir, una bestial disputa y reorganización de los grandes bloques de poder colonial y los primeros inicios de una nueva etapa del desarrollo del capitalismo internacional en el mundo. Ese proceso, digamos, particularmente sangriento, en Rusia tiene evidentemente un impacto muy particular. Esa Rusia zarista en la que las grandes miserias consistían por las riquezas más deslumbrantes, y donde un ejército numerosísimo y con una tradición, por ejemplo, en materia de caballería legendaria, entraba en una guerra para la que tecnológicamente no estaba preparada. Esa Primera Guerra Mundial, si bien uno la recuerda como básicamente la guerra de trincheras, como las grandes batallas, la Somme, etc., en la que durante tiempos largos se posicionaban en trincheras, en una dinámica bastante baja, hacer una guerra bastante táctica,
Sin embargo, si bien la aviación no tuvo el rol protagónico que tuvo en la Segunda Guerra Mundial, apareció la aviación como un arma importante, aparecieron los carros blindados como un arma muy importante, frente a los cuales una carga de caballería de un acto de heroísmo y sensatez. Aparecieron, y después en los años familiares, ¿no?, las armas químicas, el gas mostaza, etc. Hubo muchos cambios tecnológicos para los cuales seguramente aquella enorme armada no estaba preparada y poco a poco se ve enfrentada a una casi convicción de derrota, sumado a las pérdidas evidentes de cantidades inmensas de vida. Eso hizo que obviamente la causa de llamar a la paz, a terminar el enfrentamiento absolutamente criminal de trabajadores con trabajadores, de obreros con obreros, a no sumarse a una guerra que era sobre todo ajena, empieza a cumplir de manera muy importante, digamos, entre otros, entre los propios integrantes del ejército ruso. Y eso lo hemos visto en muchas documentales, la participación de muchos uniformados en los distintos movimientos pre-revolucionarios y revolucionarios. Hay, evidentemente, más allá de esa coyuntura particular, hay también figuras particulares. Obviamente, hablar de la Revolución Rusa y no nombrar a Lenin es imposible. Como justo acaban de mencionar en aquel editorial del 16 de enero de 1924, José Valle y Ordóñez en el diario El Día, titulado "De pie murió Lenin", por ejemplo, cito una frase como ejemplo: "No se podrá negar que con él se extingue un magnífico ejemplar humano, uno de esos personajes apasionantes que dan significación a toda una época y sirven para fijarla en la historia". Esto lo dijo Pepe Valle, digamos, ¿no? Dentro de todo ese largo editorial, digamos, que bien merece una lectura, particularmente cuando a veces se empequeñece la mirada sobre personajes de la estatura de los que estamos hablando. Como político, como pensador, como constructor, como visionario, como elaborador de doctrina, como elaborador de práctica, como regulador de tiempo, lector atento de determinados procesos. La figura del ser humano excepcional, más allá de que los procesos históricos seguramente en su inmensa mayoría responden a grandes causas que son colectivas, porque la figura del ser humano excepcional suele aparecer en los momentos cruciales de la historia. Y aquí vaya si hubo uno, digamos, en la figura de Lenin. Detrás de estas particularidades hay procesos que no son tan singulares, o aspiraciones o sueños que no son tan singulares. La aspiración de permitirse soñar alguna vez con una sociedad por lo menos un poco más justa, con una sociedad pensada en términos diferentes, donde no necesariamente lo que se ha pensado siempre tenga que ser verdad por el solo hecho que se ha pensado siempre, porque a veces vale pensar de que todo puede ser diferente. Si algo da un ejemplo de eso es la ciencia. La ciencia se ha repensado a sí misma muchas veces, en todas las disciplinas que yo conozco. ¿Por qué no pensar que eso puede ser cierto también para la manera en que los hombres nos organizamos y decidimos vivir nuestras vidas? Esa aspiración no empezó en la Revolución Rusa y no caducó, y no termina nunca. Esa aspiración de la sociedad del pan y de las rosas, como se decía, recordando algunos eventos, esa aspiración, digamos, de una sociedad diferente, no es un sueño, es un deber. La humanidad ha pasado 100 años de la Revolución de Octubre, y ¿qué vemos hoy en esta humanidad?
retroceso a formas de explotación, particularmente de los trabajadores, a formas de dominio y de esclavitud casi aberrantes, en muchos casos, al riesgo permanente de una locura nuclear, al riesgo constante de seguir avanzando hacia una destrucción sistemática del único planeta en el cual vivimos, como se llama habitualmente, el riesgo del ecocidio, de asesinar nuestro propio ecosistema, nuestro propio hogar. Esas y otras cosas que no las voy a seguir describiendo porque las conocen igual o mejor que yo, esas son las características del mundo en el que vivimos. ¿Hay motivos para el conformismo en ese mundo? Seguramente, creo que no. Creo que sería imperdonable asumir actitudes conformistas. Tampoco derrotistas, tampoco basadas en contra esta novedad no se puede. Hay un pensamiento diferente que es el pensamiento que no solo es crítico sino que es rebelde, que trata de buscar en cada momento y en cada situación el algo que se puede hacer. Y permítanme que el mundo baje algo muy chiquitito, que es esto que tenemos acá. ¿Qué sentido tiene esto que tenemos acá? Bueno, puede tener muchas respuestas distintas según a quien se le plantee la pregunta. Para mí tiene una respuesta. Esto que tenemos acá, esta universidad desplegada en el este, es la oportunidad de que puedan acceder a los estudios universitarios los jóvenes, más allá de que en su hogar se los pueda o no pagar sus condiciones socioeconómicas. Yo nací en la ciudad de Rocha, allí me crié, viví hasta los 16 años en que me fui a una pensión de Montevideo. No comía muy abundantemente, que digamos, pero pude ir a estudiar. Y porque pude ir a estudiar por un enorme sacrificio de mis padres, hoy estoy acá. Y pasaron otras cosas en mi vida. Pero muchos de mis compañeros de generación, mereciéndoselo tanto o más que yo, no pudieron. Bueno, hoy estamos acá y hoy de cada 5 estudiantes que ingresan al TUNE, 4 son el primer estudiante terciario de su familia. Eso es la revolución, no que va a ser la revolución. Pero eso cambia alguna vida, sí, cambia alguna vida. Y ese es el escenario en el que hoy estamos jugando acá. Y es el cambio que hoy nosotros podemos hacer acá. Las revoluciones cuando se piensan en grandes se tienen que proyectar en lo chico, a lo que uno tiene delante, a las cosas pequeñas, como suele decir uno de mis conferencistas favoritos. Esas cosas pequeñas que son las que uno puede, debe hacer, porque si no las hace uno, otro no lo hace. Porque de vuelta, y retomo al principio, probablemente esas cosas pequeñas y todas las cosas pequeñas que yo haga en mi vida no provoquen nada, pero la gran acumulación de muchas cosas pequeñas hechas por seres humanos tan pequeños como yo, probablemente algún día termine generando un cambio radical, un cambio realmente importante. Por lo tanto, yo no puedo renunciar a mí, cosas pequeñas que me corresponden a mí, que me tocan a mí. Para terminar, porque creo que debo estar sobre el borde del tiempo, en épocas de dictadura hubo un grupo de artistas uruguayos, que no por uruguayos, sino por brillantes, por la riqueza poética y musical de lo que hacían, deslumbraban a muchas generaciones. Estoy hablando de canciones para no dormir la siesta. Que aparentemente hacen música para niños. Digo aparentemente porque ¿qué adulto no disfruta con esa música? Con letra de Horacio Buscaglia, el corto Buscaglia, muy entrañable compañero, y con música, si mal no recuerdo, de Gonzalo Moreira. Ellos ofrecieron en aquellos tiempos el País de las Maravillas. El País de las Maravillas arrancaba, creo que me lo acuerdo de memoria, pero por las dudas, verás que pronto llegará el día en que tú también saldrás a buscar aquel país de las maravillas que al irte para tu cama te cantaba tu mamá. Mamá es la primera palabra que casi todos aprendemos y según dicen de las últimas que olvidamos. Mamá para mí
parte final dice: que será tan real algún día como un pedazo de pan. Un país de maravillas, una sociedad de maravillas, una Latinoamérica de maravillas, un mundo de maravillas, algún día será tan real como un pedazo de pan. No lo voy a ver, pero lo va a hacer. Alguien lo va a ver y muchos lo van a disfrutar. Muchas gracias. Bueno, gracias. No, es que con la mano sé que... Bueno, vengo de Cuba, como explicaron ahorita. Realmente quien debió haber llegado a una compañera, pero por esa cantidad de cosas que son simultáneas, decidimos como parte del grupo que quien estuviera con ustedes aquí. Mi nombre es Juan Francisco Sanz, pero casi todo el mundo me dice Juan. Entonces, vengo también, además de la presentación que hicieron a nombre del Centro Martin Luther King, formamos parte de la Mesa Nacional del Centro Martin Luther King, pero también vengo a nombre del conjunto que forman las organizaciones cubanas que hacen parte de ALBA Movimiento. Por tanto, vengo en nombre de esas, vamos a llamarla ALBA Movimiento como esa expresión más de integración regional, etc. Y del Centro Martin Luther King por las redes que anima a nivel de país en Cuba. La red de educadores populares y la red ecuménica Fe por Cuba. Pero bueno, ustedes saben que uno siempre se divide en la parte de muchas cosas más, ¿no? Entonces, bueno, también soy educador popular y sobre todo ambientalista de nutrición y de vida y de práctica. Bueno, y como parte de los cubanos, casi de mi generación, en una buena parte, también soy militante del Partido Comunista de Cuba. Entonces, quisiera también retomarme y engancharme, colgarme de muchas cosas que digo acá el compañero. Y fundamentalmente voy a hablar de tres, vamos a llamar de tres hitos o tres huellas de la Revolución de Octubre. Y eso, sobre todo, desde la visión de Cuba, lo que significó la Revolución de Octubre para Cuba, la Revolución bolchevique. Un siglo es bastante tiempo para la vida humana. Es decir, cuando se daban estos acontecimientos, creo que nuestros abuelos, sí, los míos mis abuelos nacieron en el año 1900, mis abuelos eran jóvenes cuando se dieron estos acontecimientos. Por tanto, estamos hablando de un periodo de tiempo en el cual en el mundo hoy se borran hay muchos sucesos, muchas cosas que suceden que son olvidadas en el poco tiempo. Y la vigencia de la Revolución de Octubre sigue y tiene muchas expresiones, hablaremos algunas. Y yo creo que el mismo hecho de estar aquí nosotros hoy también es un testimonio y una fe de eso. Quería retomar una palabra que dijo Lenin cuando hace su primer discurso con la toma del poder por los soviets. Lenin dijo, y esto tiene que ver con el país de la maravilla, ¿no? Que usted mencionaba. Dice Lenin, los objetivos por los que ha luchado el pueblo, la propuesta inmediata de una paz, democracia, la supresión de la propiedad agraria de los terratenientes, el control obrero de la producción y la constitución de un gobierno soviético están asegurados.
Es decir, estas palabras de Lenin en ese momento tienen una trascendencia enorme, ¿no? En un país con esos elementos que usted dio de contexto, ¿no? De la realidad que se vivía en la Rusia de aquel momento. Y esto son unas palabras que todavía siguen teniendo mucha vigencia hoy, no solo para Rusia, sino creo que para muchas causas y procesos revolucionarios. Ahora, quería anotar algunas cositas de lo que significó la Revolución de Octubre. Yo creo que la Revolución de Octubre, y sigo ahí junto con lo que usted decía, yo creo que fue un nuevo paradigma también de organización social para el mundo. Trastocó el orden, lo que parecía inamovible, y aún hay quienes creen que sigue siendo inamovible. Pero la Revolución de Octubre cambió esa realidad y propuso, y además demostró que es posible organizarlo y construirlo desde otras lógicas. La Revolución de Octubre también propuso una nueva forma de hacer, de ver y de resignificar la justicia social, el entendido de justicia. La Revolución de Octubre también le dio color al pueblo, a la voz del pueblo. Y no solamente le dio color a la voz del pueblo, también hizo que el pueblo se convirtiera en clase. Cambió la correlación de fuerza. Fue una contribución importante, precisamente después de los acontecimientos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Fue un importante eslabón ahí en la correlación de fuerzas del mundo en ese momento. Produjo también, yo creo, otra racionalidad para la vida. Nos puso a pensar también otra forma de organizarnos para vivir en lo colectivo y en lo individual. Y viceversa. También anotaba aquí que fue un importante cambio en la lógica civilizatoria que veníamos y que seguimos teniendo, ¿no? Que sigue siendo predominante. Pero fue un importante cambio que dejó el sinsabor o el buen sabor de lo que hasta ahora estaba o sigue siendo acuñado y certificado, lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Y por último, yo pondría otra cosita más aquí. Demostró que la clase obrera organizada puede cambiar muchas cosas. Yo, de hecho, les digo que entre las grandes contribuciones que vinieron como consecuencia de la Revolución de Octubre, vino el triunfo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, lo que sufrió, lo que vivió la humanidad, y específicamente el pueblo ruso, fue el resultado de la existencia de un Estado soviético en aquel momento. Ahí hay, como también decimos, muchas cosas, ¿no?, que se pueden buscar, pero creo que es un día para recordar lo bueno de estos 100 años de la Revolución de Octubre y la batalla que dio la Unión Soviética y los revolucionarios soviéticos en el frente de batalla fue determinante para cambiar también o para detener la oleada fascista y para cambiar un poco el orden internacional en aquel momento. Y por último, también un poquito, que es lo que más quería hablarle, es de Cuba. Yo nací en el año 61, por tanto nací casi con la revolución. La revolución cubana creo que fue una hija de la Revolución de Octubre, pero no una hija solamente porque en el año 1959, el 1 de enero, tomó el poder. Ya en la década del 20 en Cuba, Mella y Villena luchaban, eran comunistas, e incluso les costó la vida su militancia comunista. ¿Sí? En la década del 20 no habían pasado todavía ni 10 años, y además eran personas, como es lógico en esos tiempos, que para poder tener información era más complejo que hoy, ¿no?
nuevas tecnologías, etc. Pero creo que lo que quiero decir es que el proceso de construcción de la Revolución Socialista Cubana tiene también una génesis desde esa generación, incluso de la creación del Partido Comunista de Cuba. También de las lecturas de Fidel, Raúl Roa, otros, incluso Fidel en el presidio leía a escondidas, recibía materiales, etc. Tenía círculos de interés o círculos de debate político en prisión. Por tanto, cuando el ejército rebelde llega a la Sierra Maestra, ya iba con un debate político ideológico importante también caminado, andado ahí. Y eso generó también que cuando triunfó la revolución fue una revolución radical, en el sentido de que también fue seguidora de muchas de las cosas que se habían implementado con el triunfo de la revolución socialista soviética. Yo les quería recordar que como parte de ese momento de la revolución cubana, siendo jóvenes nosotros, recuerdo la cantidad de material y de cosas que leíamos. Hay una editorial que se llamaba MIR, no sé si existe hoy. MIR, recibíamos una cantidad de literatura y dentro de esa literatura venían muchos libros de ley. Nuestra juventud fue una juventud que creció dentro de toda una lógica quizás un poco idealizada por momentos, pero fue una lógica que permitió consolidar el bastión de resistencia que es Cuba hoy. No es tan sencillo imaginarnos que una revolución que va a cumplir 60 años, que incluso su paradigma, en aquel momento que fue la revolución que estamos hoy homenajeando, que fue el producto de esa revolución más directo que fue la Unión Soviética, se desvanece y Cuba sigue ahí todavía 60 años después y a escasos metros de gigante, y con administraciones como la que hoy, que más desatinada de gobierno puede ser. Entonces, nada, quería darle ese testimonio, ¿no? Un poco de la vigencia que sigue teniendo la revolución socialista de octubre en Cuba. Y usted hablaba también un poco en el cierre que daba un cierre esperanzador. Nosotros creemos que si Cuba está, es por la terquedad social, ¿no? La terquedad del pueblo de Cuba. Si Cuba está, es porque quiere seguir siendo fiel. Y esas son palabras muy complejas, que tienen muchos significados detrás. Sabemos hoy la realidad con que se vive el mundo, incluyendo la realidad cubana. No es una realidad como la del 60, del 70, del 80. La década del 90 ha marcado y ha trastocado también la sociedad cubana. Pero Cuba sigue ahí. Y sigue ahí con estabilidad, sigue ahí mirando al frente, y sigue ahí solidariamente compartiendo. Entonces, yo creo que la cuestión está en que esa pequeña contribución de lo mismo, en un aniversario como este, tiene que ponernos a pensar en primer lugar en nosotros. El socialismo no es para mañana. El socialismo no es un Estado que va a llegar. El socialismo está en nuestra vida. Yo creo que la primera apuesta y el primer homenaje que podemos hacer las revolucionarias y los revolucionarios que nos sentimos y que vivimos es creer que en mi vida cotidiana y en mi familia empezamos a construir una revolución socialista y empezamos a vivir el socialismo. Si nosotros empezamos a vivir el socialismo y empezamos a construir el socialismo, creo que estamos ya dando un homenaje más que significativo, ¿no? Pero creo que también esa es la esperanza de poder consolidar procesos más macros. Hay mucha gente que idealiza
la realidad de Cuba, que creen que nosotros vivimos también como en una burbuja socialista, que no es así. Es un pueblo que vive con muchas dificultades. La realidad de Cuba es durísima. A veces oigo compañeras y compañeros que yo digo, bueno, ¿cómo se comportaría esta compañera y este compañero en la realidad cotidiana cubana? Entonces, por eso yo creo que hago, y disculpe, lo hago con mucha humildad, no es, lo hago en nombre de verdad que sí, de lo que siento. Yo creo que es un gran compromiso que tenemos empezar a hacer revolución desde lo más micro que está en nosotros. Porque si Lenin llegó allí con esa revolución, fue porque cuánto sacrificio, cuánto dolor personal, cuántas cosas vivió posteriores y nunca la quiero. Pero también podemos buscar ejemplos más cercanos en la historia, ¿no? Entonces yo creo que nada, que la historia de la revolución y los revolucionarios es una historia compleja, dura, de sacrificio. Porque como dije al principio, todo lo que se intente cambiar en este mundo, todo lo que intente dejar de ser como nos han dicho que es, tiene un alto costo y un alto precio. Entonces, con esta convocatoria y esta, que también es a mí mismo, cuando estoy hablando con ustedes, vamos a imaginar, vamos a decir que estoy pensando en voz alta. Digo que el mayor homenaje que podemos hacer a la Revolución de Octubre para que siga viva es contribuyendo nosotros desde nuestros microespacios, desde nuestras instituciones y organizaciones, desde nuestros sindicatos, desde nuestras universidades, desde los espacios de lucha que tenemos, contribuir también a que esta realidad y a que esa revolución siga viva. Porque enemigos no le faltan y tampoco le faltan quienes se empeñan en invisibilizar las huellas y las cosas buenas y positivas que deben. Como todo proceso humano tiene sus manchas, tuvo sus debilidades, sobre todo porque los procesos innovadores siempre están sujetos a eso. Todo lo que es innovado, pensado, creado, está sujeto al error. El error humano forma parte. Pero bueno, yo creo que para un momento como hoy, busquemos las partes bonitas, ¿no? Los colores esos que hicieron que el pueblo llegara al poder, que se trastocara un monte, que la gente pudiera reír y pudiera trabajar dignamente y que se pensara más solidariamente, desde sociedades más equitativas, más justas, donde estudiar en una universidad no sea un privilegio ni un problema, o donde ir a un médico tampoco cause un drama y una tragedia. Nada, estas son mis palabras, muchas gracias, de verdad que sí. Siempre se corre el riesgo de no poder cumplir las expectativas, porque estas son cosas así como media apresuradas, pero traté de transmitirle y de compartirle más desde la emoción que desde algo elaborado o muy organizado, y sobre todo de la vivencia de jóvenes cubanos. Yo no soy tan joven ya, pero aquí tengo conmigo una compañera que me acompaña, que es la secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas en un municipio de Cuba, en Guantánamo, en el oriente de Cuba, donde está la base militar norteamericana, territorio ilegalmente ocupado. Entonces, bueno, también ahí tenemos un testimonio de esa juventud cubana, que hay quienes dicen que ya en Cuba no es joven que piensen de esta manera, pero ella puede dar el testimonio de cuántos jóvenes hay en Cuba que son militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas y que son la cantera futura del Partido Comunista de Cuba. Bueno, muchas gracias.
rostros de la concurrencia cuando las primeras palabras del compañero cubano y solo de oír su acento ya se pintaban sonrisas, ¿no? Se le asoman las maracas ya para y esa alegría yo la asociaba porque en realidad mi intervención va a ser un poco para alivianar este centenario. Primera cosa porque a mí me pesan los años, nací 10 años antes que él, que decía que estaba viejo, no sé qué tipo de cosas. Ya me entraba el féretro. Pensaba dividir ese centenario 50 y 50, hacemos precios. Y entonces ubicaba en el 67, 1967, 50 años de la revolución y me traslado a hacerlo más llevadero a mis 16 años, al momento que irrumpe uno en la juventud y en la relación con la sociedad, con el conocimiento y con la política también, en los años muy especiales, en una ciudad del interior, Minas, como tantas capitales del interior, pero con la característica de fábricas, sal, cacao, interesantes contingentes obreros, un liceo con mucho prestigio, un instituto de formación docente, el instituto magisterial se llamaba en ese momento. Y en esa ciudad quiero ubicar un poco esa historia, porque en ese momento, ya llevaba 50 años, los rusos, había dos maneras de referirse a la revolución. Casi no se hablaba, no se empleaba la palabra revolución. En el lenguaje coloquial, el pueblo decía los rusos. Y si había un compañero de izquierda o del partido, te corregía y te decía los soviéticos. El partido intelectual, política, correctamente te marcaba la diferencia. Había un signo conservador en decir los rusos, aunque en realidad era nosotros, saben que los uruguayos le dicen gallego a cuánto animal ibérico anda en la vuelta, y a cuánto proveniente de los países del cercano y Medio Oriente, y así los rusos eran los rusos. Y bueno, los sectores avanzados, digamos más cultos, o que querían precisar más el lenguaje, decían los soviéticos, ¿verdad? Excepcional. Y en una ciudad que tenía por lo tanto la revolución rusa, la presencia de la revolución soviética, era como el cerro Arequipa, era algo que estaba en el horizonte, que estaba consolidado y formaba parte de la cultura. Era una realidad cultural innegable, con todo el prestigio, el peso de lo que había sido su papel en la Segunda Guerra. Minas es una ciudad que tiene una importante avenida que se llamaba España Republicana y hacía esquina con otra calle que se llamaba Guernica. De manera que estoy diciendo cuáles son los puntos políticos que calzaban en la sociedad. Había un sector conservador, pero era un sector conservador consolidado, se sentía muy seguro. Después cambia el cantar en la medida que en la década de los 60 comienza a crecer el movimiento popular y la crisis, paralelamente, la resistencia y la organización de la clase obrera, del estudiantado, de los sectores avanzados de la sociedad uruguaya, hace el cambio, y ahí empieza a cambiar un poco esa sociedad conservadora que se sentía consolidada y seguro y bromeaba, a veces con respecto a los rusos y a sus atrasos. Muy semejante a algunas cosas que escuchamos ahora cuando se habla de la izquierda y de su aspecto conservador, avanzado, retrógrado. Y entonces, la entelequia popular, la manera que tenía de comprender esa realidad era, bueno, ¿qué tenían los rusos? Y era una especie de magos. Con la superstición de que los rusos sabían todo y mostraban un poco lo que sabían según quisieran revelar el misterio. Tenían el ajedrez, tenían el mejor ballet del mundo. El primer nombre ruso que yo aprendí fue Lev Yashin, la araña negra. Los astronautas, que los rusos le decían cosmonautas, la tradición distinta, los cohetes rusos, cohetes rusos, además si pasa en cualquier momento. Y entonces había una especie de admiración
visión colectiva de esa realidad, que estaba ahí como parte de un mundo crispado, ¿sí? por la Guerra Fría, pero la Guerra Fría era una realidad lejana. Como decía Gonzalo, se ocupaba más que el pan de cada día de la cuestión de la pérdida mínima del del trabajo, los estudios. Era, efectivamente, yo llegué a un estudio universitario que después vino el golpe y todo eso y volvió, reboté para Minas, pero usando una beca conseguida por la Federación acá, que me dijo el obrero del Córdoba, y eso me permitía acceder en ese momento a los estudios, ya que estamos para comparar con esta hermosa realidad del Cuyo, ¿no? Entonces, esos jóvenes minuanos del 67 que nos llovían las novedades, porque eran los años de 67, hay una lista de los célebres discos de rock, Beatles, etcétera, etcétera. Era el movimiento hippie, era la psicodelia, era el gym, toda la cultura juvenil que llegaba, que chocaba con eso. Había los sectores conservadores que se apegaban al folclore argentino, que tampoco había la respuesta, pero al mismo tiempo otra cuestión que estaba creciendo era la expresión propia de canto, lo que después llamamos canto popular, ¿no? Estaban apareciendo el sabanero, los ribareños, Daniel Guiguetti, la semana pasada, Cita Rosa, todo eso, eso era novedades. Ir por la calle y escuchar el radio a todo volumen, lo estaban pasando Doña Soledad, era una cuestión, milonga para una niña, una de los limareños, era todo un clima muy especial. Y en esa había un ingrediente avanzado donde estaba como una especie de fondo, el telón de fondo de la revolución. Y se suponía que había una posible relación entre estos cambios culturales y esa revolución que estaba por allí. Pero se suponía. En el pueblo se vivía amistosamente la confrontación ideológica, digamos. Había profesores de derecha y profesores de izquierda, por ejemplo, en el liceo. La Asociación de Profesores Autónoma, Profesores del Interior, ORPAD, Asociación de Padres Demócratas, estaba mostrando el mazo de la derecha. Y del otro lado estaban las gremiales llamadas de izquierda, pero se confrontaban casi todos los días, se veían en el liceo o en la calle, o sobre todo en los boliches. Y había boliches en Minas donde se juntaba la gente, Club Minas, por ejemplo, donde no se podía entrar de campeones, y si tenías el colorcito, te pasabas destortado en la temporada y te miraba de reloj el portero, que ahora si llegaba hasta el pelo regulado, ya directamente ya no. Estamos hablando de la década de los 60, no estamos hablando tan lejos, 50 años. Y bueno, ahí se juntaban determinados pelucones y hacían su rueda. Después había unos neutros, donde iban de uno de otro. Y había otro plan de izquierda. Un bar que se llamaba, famoso en el pueblo, en la esquina se llamaba Petit Paris, que en el pueblo le decían Petit Moscú. Porque había alguna concurrencia, no era que fueran todos comunistas, era al contrario, era una minoría, pero había muchos socialistas, muchos demócratas cristianos, bueno, rayistas, y bueno, gente que iba ahí. Y después los neutros que iban. Yo me acuerdo siempre en los boliches neutrales donde se tiraban los compañeros profesores de izquierda, le decían sí, que los rusos ahora hicieron tal cosa, descubrieron a otro, en cualquier momento le bajan el cohete ruso en la plaza y vos seguís negando los avances de la ciencia soviética. Y eran ese tipo de discusión. No había esa confrontación que esos partidos que se pican en 15 minutos, que se produjo rápidamente esa confrontación. Y entonces ahí, en ese marco de confrontación amistosa y de tolerancia pasable, se producía de todas maneras la polémica. Y circulaba la prensa, pero había la prensa izquierda que llegaba naturalmente y se difundía en los barrios obreros y todo eso, pero también en la propia prensa local había publicaciones de artículos, eso cualquiera de nosotros podía escribir un artículo y se accedía.
Y al mismo tiempo, bueno, era, digo, esa visión casi religiosa. Hay un personaje que camarada Cáceres porque hasta mudo, que es una base de uno de los personajes de la penúltima novela de Mario Delgado Padaín, el Tango del Viejo Marinero, que era marinero y que se las ingeniaba para embarcarse, como tenía vinculaciones con el gremio, eso, embarcarse con un contrato, bajarse en Europa, hacer un periplo y después embarcarse de vuelta y siempre volver trabajando. Y con esas posibilidades había dos lugares que se proponían visitar, que eran los santos lugares, el Santo Sepulcro y el mausoleo de Lenin. Y a los dos fue. Es decir, este camarada tenía la misión en la vida de llegar a esos dos lugares, como referencia casi religiosa. Entonces en esa cuestión había como insisto, como una, no sé si esperanza o no tanto esperanza, sino como superstición de que iba a haber una integración de esas movidas, de que era en toda esa fase que veíamos nosotros, de donde se juntaba el jean con la camisa roja, sin nada de abajo, decían las compañeras, y la música, beat, el candombe, todo eso, con nuevas incorporaciones instrumentales, todo eso que estaba pasando, que formaba parte de una cosmogonía que era la cosmogonía revolucionaria soviética, porque a nivel de la macrocultura o de la cultura alta, me acuerdo hablábamos los tres Pablos, Pablo Neruda, Pablo Casals, Pablo Picasso, y bueno, escritores, textos que uno empezaba a encontrarse con Quiroga, que había escrito Los Precursores, un cuento que un Mensur relata el 1 de mayo en un obraje, ¿no? o un cuento de Morosoli que se llama Ferreira, que es un paisano que lo convence para dejarse de ser tan paisano y tan seguidista en las cosas de los patrones, y lo incorporan a un sindicato en la cantera, en la calera, hasta que llega el día de las elecciones y ve pasar a unos blancos que van con los caballos y las banderas gritando a toda carrera, y como ven unos caballos que van de tiro porque para remonta, se sube el pelo uno de esos y se integra en la montonera y sale gritando baja mierda, se termina su politización. Para dar un poco la idea esa de no caer tanto en esa especie de evangelismo y de incondicionalidad de que la idea de la revolución o el comunismo, como decía, era una cosa contagiosa e irreversible, sino que tenía esa característica de cómo se integraba lentamente y por resquicios insospechados iba cayendo en el pueblo. Otros textos, con hablar de Spínola. Así que teníamos eso, nos estaba llegando el boom, leíamos García Márquez, estábamos, alguna vez un compañero dijo, ¿para qué creer en la revolución si vivís en el socialismo? Muchachos, lees a García Márquez, escuchás la radio de izquierda, lees el Popular, lees el Teatro del Galpón, pero es como si mirabas hacia otros amplios sectores, amplísimos sectores del pueblo, veías todo lo que no había. Entonces la respuesta estaba ahí. Y entonces esa explosión de los 60, que ya nombré, que uno veía además con fronteras comunes, con el mayo del 68 francés, con los movimientos pacifistas, con los movimientos hippies, las manifestaciones contra la guerra de Vietnam, todo eso formaba parte de una cosmogonía que supuestamente podía en algún momento integrarse. No sucedió así. Los años 60 vienen con su navaja de Ocampo. Y la cosmogonía del hombre nuevo, que viene prolongando la revolución cubana, tiene la versión vía Che Guevara, el guerrillero heroico, y la lucha y la confrontación va triunfando y va cayendo, es decir, llegan las noticias de que detrás de la cortina de hierro, invención de Churchill, se reprimía también a los hippies o el movimiento rockero, de manera que ahí había una primera rechinar, una primera incomprensión, una primera barrera, y
esa ruptura, entonces, y por otro lado, bueno, el sistema se apodera de las principales cabezas, convierte los hippies en yuppies, y capta o compra algunos de las cabezas de mayo 68, y otros decaen hacia otra postura, pero lo importante es que no es que se dé una confrontación, es que se disgrega esa posibilidad, esa gran avenida o ese gran río que aparentemente traía los de 60, y entonces viene ese sucesivo divorcio, y después la cadena de dictaduras, toda la lucha, la confrontación, la lucha de los diferentes antidictatoriales para la reconquista de la democracia en todo el continente, dura, todos sabemos lo que fue ese proceso, y cuando nosotros salimos de esa situación, ahí se produce la caída del muro, la caída del sistema, y entonces como una cosmogonía que queda sin esa base material, sin ese territorio de base. Hay una metáfora muy interesante de eso, que son unos cosmonautas, astronautas soviéticos que están en el espacio el día que la Unión Soviética deja de ser la Unión Soviética. Entonces están arriba, y cuando están bajando no tienen el territorio soviético donde bajar, van a bajar un territorio que es ruso, o que es de la Federación, o que ya no es lo que no. Y bueno, eso es una metáfora de lo que sucede para mucha parte del pensamiento cultural. Estamos hablando de temas culturales, yo no estoy hablando de la gente encuadrada en partidos o en movimientos, estoy hablando vuelvo a situarme en un boliche de minas, de lugares donde nunca uno quisiera haber salido, si no fuera porque hay que ponerse en marcha, como aún saliendo a veces por la puerta falsa de un corral, como dijo. Entonces lo que queda entonces es una noción, para terminar, porque el tiempo ya pasó, es un gran privilegio la posibilidad cronológica de tener una persona, de haber vivido, de haber llegado a la etapa de la vida consciente, es decir, haber sobrevivido a la adolescencia, que es la parte más riesgosa de la vida, y llegar a la parte consciente, y en el auge de un proceso revolucionario grandioso, de esa cosmovisión y esa casi supervisión de los rusos, haber acompañado su desarrollo, sus victorias, sus derrotas, haber visto la caída de eso y asistir a la construcción de una nueva síntesis que pasa por el pan partido, como decían que decía Félix, ¿no? Por el pedacito, por el pan del diario, yo creo que en el caso del Cure, por los territorios. El territorio, digo, el territorio terrumio, el pequeño territorio, la manzana, si quiere, estudiada con el conocimiento científico, sentida con los conocimientos populares, integrada en su discurso, asumida como deber y como compromiso, sabiendo que se tiene todo un inmenso tesoro que es esa experiencia. Y una experiencia vivida, además, aprendiendo a amar y a querer estos acentos. El acento cubano, el acento ruso, si hubiera alguno por acá, pero también los acentos de todos los pueblos. Y saber que dentro de esa riqueza, el capital más importante son nuestros abrazos. Las tres palabras de Lenin, con esto termino, para señalar el rumbo a multitudes, millones que estaban muriendo por miles y que tienen la esperanza y se suman a la revolución y a la toma del poder, son paz, pan y tierra. Unos cuantos años antes, otros hombres, otra clase en su momento revolucionaria, habían levantado tres palabras que eran libertad, igualdad y fraternidad. Esas 6 palabras siguen estando, me parece a mí, como acordes básicos de la canción del Corto Bucal. Gracias.
Primero agradecer la invitación. Siempre es para mí grato, un desafío. Me invitan aparte bastante seguido, sobre todo de la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales, a veces para hablar de negociación colectiva o de salud y seguridad. Y si bien no tengo la suerte de haber terminado los estudios, que en algún momento capaz reenganche, el vínculo de la militancia social con la academia es un vínculo a tejer, a reconstruir. Lo que sí me invitaron para media hora, que me reportaron 10 minutos ahora en el arranque, que voy a ver cómo diablo me arreglo. Lo segundo, las revoluciones todas tienen sus leyendas atrás de las revoluciones. Hay contenidos de las revoluciones que se buscan suprimir de por vida. De por vida. A ver, en 1963 se celebraban en Uruguay los 150 años de las instituciones del año 13. Entonces se definió, efeméride mediante, el año del artiguismo. El año del artiguismo, una medalla del artiguismo, homenajes a Artigas y tutti quanti. Y en el Parlamento se resuelve, además de esas cosas, hacer una publicación con las obras principales del pensamiento artiguista. Hay un senador que venía del movimiento obrero, Enrique Rodríguez, plantea colocar el tema del debate parlamentario. Yo lo recomiendo porque está maravilloso todo, no me va a dar acá, que seguramente en la introducción, ya me están comiendo muchos minutos. Plantea Enrique Rodríguez ubicar el tema del reglamento de tierra. Dice, un escándalo. Y ahí hubo planteos contrarios desde el ángulo de que eso en realidad no se había podido aplicar nunca. Había un debate historiográfico acerca de si se había aplicado el reglamento o no. Otro más instrumental, de decir, bueno, pues si estamos celebrando los 150 años de las instituciones y esto se dio después, ¿qué necesidad de andar poniendo ideas que estuvieron después, que ubicaban el tema de una revolución popular como la artiguista, que distribuyó tierras nada más y nada menos que bajo la consigna de que los más infelices serán los más privilegiados? Un escándalo. Por tanto, salió la publicación sin el reglamento de tierras, o sea, triunfó abiertamente la mirada conservadora de que una cosa era hablar de la Artigas de la democracia y otra cosa hablar de la Artigas de la revolución popular. Ese no lo podíamos tolerar hace 50 años y lo podemos tolerar bastante poco hoy. Digo, las revoluciones tienen su... Yo no es para sacarme años, pero tenía apenas 15 años cuando se desplomó la experiencia del socialismo en esta Europa, entonces tuve poco tiempo para convivir con la experiencia de esta Europa, del llamado socialismo real, en épocas de la infancia. Ahora, la primera reflexión es que nos tenemos que hacer. Hoffman, muy crítico, un historiador maravilloso, pero muy crítico con algunos aspectos del socialismo de esta Europa, la definía como el hecho de conformación más importante del siglo. Tanto es así que lo ubica el siglo desde la Revolución Soviética hasta el desplome. Pero ¿de qué estamos hablando? La autocracia zarista tenía 300 años. 300 años de autocracia zarista, 300 años. ¿Qué era el imperio zarista? El imperio zarista tenía un territorio algo más grande que toda América Latina. O sea, es como que se cediera la revuelta y la población del imperio zarista, 180 millones en el 17, era el doble de la población de toda América Latina, más del doble, 80 millones en América Latina. Para tener dimensión del fenómeno histórico-social. O sea, ¿dónde se desencadenaba una revuelta popular, insurgente? La revolución la hacen los pueblos. Es un razonamiento casi al borde del ridículo pensar que lo que pasó en octubre del 17 fue la conspiración de un grupito lúcido. O sea, es una aberración contra la historia. Es no estudiar nada. Cualquiera que estudie con rigurosidad el proceso popular de la Revolución Rusa, en ese medio con revueltas agrarias, con revueltas obreras, con consejos, asamblea, con golpes de Estado como el que da Karlinov en agosto, después del gobierno popular, del gobierno provisorio de febrero. O sea, cualquier análisis riguroso de la Revolución Rusa coloca todo menos que un grupo audaz de golpe, de la nada, porque se le ocurrió
asaltó el poder. Es un absurdo que en general nos venden y a veces compramos y repetimos y terminamos asociando el proceso de insurgencia obrera y campesina de los oprimidos más importantes del siglo a la lógica de aventurera de un grupito y un puñado. Bueno, 300 años de zarismo. 300 años de zarismo que parecía inmutable. Yo no por pelearlo a Gonzalo, pero ¿qué decía Lenin en enero de ese año en una conferencia que da en Suiza? Lo mismo que dice Gonzalo recién. Yo la revolución no la voy a ver, dice. Lenin, el genio más brillante desde el punto de vista lector de la historia, en el exilio, hablando de la necesidad del socialismo, me dice, bueno, como están las circunstancias, yo me voy a morir sin ver la revolución, ¿no? Me voy a morir sin... febrero fue la revolución. Me voy a morir sin ver la revolución, pero, ¿no? Y bueno, en febrero la huelga de los obreros de Petrogrado coloca en el orden del día el tema del poder. Y termina volteando al zar. Este debate que ya había estado en 1905, donde en el arranque del año hay una movilización pacífica, tan pacífica que era un domingo, era sin paro, digámosle, para ir a la cultura sindical, y era encabezada por un cura, reivindicando atemperar las condiciones laborales brutales. La Rusia zarista es la Rusia atrasada que tiene en las últimas 2 décadas del siglo XIX, al influjo de inversiones inglesas y francesas, sobre todo francesas, un despliegue muy importante del desarrollo del capitalismo en poco tiempo. Es la Rusia atrasada, del arado, del 80 y pico % de la población campesina en condiciones de exclusión brutal y clase obrera que viniendo de esa tradición de Rusia atrasada estaban en las condiciones de pauperización más brutales, jornadas intensas, condiciones de su alimentación. ¿En qué termina esto? En el Domingo Sangriento, 2000 asesinados y en un año entero de conmoción en Rusia. De conmoción. ¿Y qué forja el pueblo ruso? Los consejos, los soviets. O sea, los soviets no fueron creación de ninguna vanguardia lúcida. O sea, los consejos se forjaron casi espontáneamente. O sea, se crearon desde abajo. Desde abajo se crearon herramientas de coordinación social donde participaban los soldados, los obreros, los campesinos, en los barrios. Tenían mucha identificación zonal, no solo por oficio, mucha identificación zonal, los soviets, los consejos que encabezan el intento de insurgencia de 1905. O sea, los pueblos hacen la revolución. Primera enseñanza de los 100 años de la Revolución Rusa. Los pueblos son los que hacen la revolución. Claro, para favorecer que los pueblos hacen la revolución hay que estar más organizados, la lucha ideológica, todo eso también. Pero son los pueblos los que terminan haciendo o no haciendo la revolución. En realidad las conquistas que se lograron en 1905 desde el punto de vista de limitar la autocracia terminaron siendo conquistas formales. En medio de eso la revancha fue brutal. Todas las revanchas son brutales. Las revanchas de las clases dominantes son brutales. Ahogaron en sangre, exiliados, presos, con tiempo para la restauración. Está bueno también analizar el papel de la relación entre las guerras y la revolución. De hecho, en 1905, entre las cosas del descontento, es la derrota con Japón. El imperio ese gigantesco de 22 millones de kilómetros cuadrados había perdido con Japón, ¿no? Desde el punto de vista de esa relación de lo político con lo militar, que a veces estudiamos poco. Pero todo ese proceso, que a Marx no le dio tiempo, una de las últimas cartas colocaba la cuestión rusa, pero no le dio tiempo a pensarlo. Engels, que terminó aprendiendo ruso como el último idioma, en esfuerzos de analizar cómo funciona el sistema capitalista global, elementos que después termina continuando Lenin de manera brillante en el imperialismo fase superior de la revolución y el Estado, el derecho de las naciones, que también es un componente, me parece que está bueno reivindicar 100 años después, para pensarlo, no para recitarlo, no para el dogma, no como cuestión de fe, sino para aprender lo mejor del pensamiento, de la creatividad del pensamiento. Gonzalo explicaba lo que fue la Primera Guerra Mundial. Algunos hablan de una guerra sola, porque en realidad estuvo tan relacionada la Primera Guerra con la Segunda. La Primera Guerra con la Segunda, no solamente el Tratado de Versalles, el Pacto de Locarno, el Pacto de Rogallo,
de Rapallo, las circunstancias en las que los grandes grupos económicos rearman a Alemania en la década del 20 ante el peligro de la insurgencia que se había generado al tener la presencia del primer Estado obrero en Europa de este tamaño, a pesar de que la paz generó tener que recortar buena parte del territorio. Pero bueno, el movimiento obrero mundial se ve enfrentado a la guerra mundial con dos posiciones, dos miradas. Una que ubicaba esa Primera Guerra Mundial como cuasi de seguidismo atrás de los Estados-naciones, quien se paraba en el movimiento obrero alemán a decir: Alemania está en guerra, soy parte de Alemania, estoy en guerra. Y una mirada tres miradas en realidad, pero las dos más antagónicas que sobre todo defendió Lenin, en el sentido de decir: la guerra es una guerra de rapiña imperialista, y en tanto es una guerra de rapiña imperialista, nuestra batalla debe ser contra el imperialismo. Una mirada entre medio que reivindicaba la paz pero no llevara pero sobre todo estas dos miradas se enfrentaron, y esto generó una fractura durísima, porque los términos del debate eran de traición. O sea, si vos estás llevando al movimiento obrero atrás de una guerra, que es una guerra de rapiña imperialista de trabajadores contra trabajadores, estás traicionando al movimiento obrero. Esto también sacudió el debate del campo popular. Es parte de lo que se discutió. Por lo tanto, cuando el gobierno provisional, después de la huelga de los obreros del Petrogrado, después que el Soviet se reconstruye en medio de esa huelga, y demuestra la debilidad del zarismo, que venía en una derrota brutal desde el punto de vista de la guerra, pero además una circunstancia social brutal, y se suman los soldados, y se suman los campesinos, y se genera ese clima de insurgencia. Hay dos circunstancias. Una, el gobierno provisional decide continuar la guerra, lo que genera un enfrentamiento muy fuerte con los sectores sociales, pero además hay una circunstancia de doble poder, que encarna de lejos como insumo. Imaginemos, 300 años de autocracia zarista y nos sacamos al zarismo de arriba. Ese es el momento en el que vivo. En sacarme un gobierno de 5 años que me molestó, no los 10 años de dictadura, 300 años de autocracia zarismo de la espalda. Eso es lo que vive el pueblo ruso en el 17. En medio de esa circunstancia, hay una reflexión leninista, que es la que ubica lo siguiente. No hay sujeto histórico para llevar adelante, para poder sostener una revolución de carácter burgués. No hay una pequeña burguesía afrancesada como sujeto histórico capaz, y ensaya la referencia teórica de que el programa de la nacionalización de las tierras, el programa del desarrollo, el programa de pan, tierra y paz, solamente lo podrían llevar los soviéticos. Ese es el parteaguas de la revolución. O sea, que la forma institucional que pudiera llevar adelante el proceso del programa planteado en febrero en los soviets, lo plantea en abril. Y por lo tanto, los bolcheviques nacen en Bruselas, Londres, en 1903, segundo congreso, hubo un precongreso antes, segundo congreso del Partido Socialdemócrata Ruso, donde se pone en debate el carácter de la organización. Cerca de 50 delegados en ese congreso. Lenin estaba en minoría al arranque. Estaba 22 a 28 en las primeras votaciones, pero después se va a una delegación del Ponte enojada, queda en mayoría y terminan ganando en el Congreso, y las pierde a los 2 meses la tesis de Lenin, la tesis de la organización, del carácter del militante. Después las pierde a los pocos meses y queda en minoría de vuelta y debate. Tuvo quebrado, yo a veces me bromo. Era Lenin, tuvo quebrado, dio una crisis nerviosa, después le pierde. A veces pensamos que somos todos maquinitas del militar Pero bueno, los bolcheviques, ¿qué definen? Con mucha flexibilidad. Hay que aprender ese proceso de la Revolución Rusa. En primer lugar, definen restarle el apoyo al gobierno provisorio, porque en realidad el poder al que afirman es los soviets, hasta el golpe de Estado de agosto. Cuando el golpe de Estado Komenov, de vuelta vuelven a apoyar al gobierno provisorio, los efectos de que no era lo mismo, con todas las contradicciones que tenía el gobierno provisorio generado en el 13, lo mismo que la restauración militar de corte casi igual a lo que era el zarismo antes. Y después, en medio de esa insurgencia que seguía de movilizaciones populares, de los campesinos, de los obreros, de los soldados, desemboca en esa situación de
del cañonazo de la Aurora como símbolo a los efectos de la toma del cuartel de invierno. Los soviets eran una forma para no representar y dar un golpe de Estado. Otra barbaridad teórica. Los soviets eran una forma para representar, eran una forma de democracia. Y las ideas de la Revolución Francesa y las ideas republicanas estaban en Lenin y estaban en los soviets. Y ese es un debate de hoy, no un debate de hace 100 años, de hoy. Es más, están la convocatoria a los socialdemócratas, la convocatoria a Martó, la convocatoria a los eseristas para integrarse a los soviets para que fueran una forma de representación de democracia nueva y de nuevo Estado. En esas condiciones tan complejas. Claro, después tenés la revolución y su leyenda de la revolución al lado. El diseño institucional hay que calcarlo. No, tuvo problemas el diseño institucional. Está cantado que tuvo problemas, porque los soviets tenían que ser simultáneamente la forma de representación a la vez que la forma de gestión del Estado, a la vez que atender la guerra de afuera, la situación de 20 ejércitos de potencia distinta y la guerra civil interna, y a la vez expandirlas todo junto. O sea, a los consejos estos obreros les tocó hacer todo junto. Pero también hay una segunda discusión teórica, política, cultural. ¿Cuánto de los retrasos de la revolución tienen que ver con los errores de la revolución y cuánto tiene que ver con la agresión que sufrió la revolución desde el primer minuto? Yo he encontrado, sobre todo después del 91, algunos muy genios que dicen, no, en realidad no tenían que haber tomado el poder nada, se apuraron, no, o las teorías de moda que te dicen, no, vamos a hacer la revolución sin tomar el poder. Maravilloso, maravilloso, ¿no? Es como hacer una tortilla sin romper los huevos, vamos igual, ¿no? O sea, vamos a generar... Pero esas teorías, sobre todo en el último cuarto de siglo, para cualquier militante del campo popular, hemos tenido que enfrentarlas. Las más duras son las que establecen que, bueno, cerró una etapa, fin de la historia, ya no es más necesaria la emancipación humana, eso fue un delirio, de eso que pasó allá tan lejos en ese tiempo, en esas condiciones tan difíciles. Yo no lo voy a aburrir con datos, además porque no me va a dar el tiempo. Estoy recién saliendo de la introducción y ya me comí la mitad del tiempo. Pero cualquier dato, yo qué sé, el rublo valía 2 rublos $1 antes de la Primera Guerra Mundial, para el 20, 1.200 rublos $1. La producción industrial bajó a la mitad, la producción... Dato por dato, la cantidad de... Dato por dato. Ese país que era atrasado quedó además destrozado, hecho fleco. O sea, hubo que construir la revolución. ¿En qué condición? De un país hecho fleco. Bueno, el jefe de la revolución baleado en agosto del 18 sufre atentado Lenin y empieza con la cadena de infartos que empezaron a dejarlo afuera de las polémicas más importantes que se dieron en ese tiempo. ¿Cómo era el partido bolchevique? Estaba llenito de fracciones, discutiendo, arrancándose las muelas. Recién en el 21 se prohibieron las fracciones. En medio de esa guerra interna, con una circunstancia circunstancial, en medio de esa situación interna de debacle. Ahora, el pueblo ruso era tanta la perspectiva de la revolución que abarcaba en medio de una debacle social, en medio de una debacle. No hay proceso que resista sin apoyo popular, no existe posibilidad de resistir esas circunstancias tan duras, tan complejas. De hecho, la paz a Lenin le costó carísima. Se fueron los territorios más ricos en minerales, más ricos en... Pero no había posibilidad de avanzar sin la paz. Un par de años después se da un debate maravilloso, creo que es en el 10º Congreso, 22-23, acerca de la cuestión sindical. Lenin no lo termina el debate, pero se enfrentan dos posiciones en el Congreso que tienen una relevancia, en mi opinión, muy importante para el movimiento obrero mundial, que es la cuestión sindical. La posición de Trotsky era que había que militarizar los sindicatos y que para un trabajador su puesto de trabajo era igual a un puesto en la guerra, que si lo abandonaba el puesto en la guerra estaba cometiendo traición y por lo tanto el sindicalismo tenía que dejar. Y Lenin revisa esa posición. Revisan la posición porque entiende que el Estado que se había forjado era un Estado que tenía características también de deformaciones burocráticas y que la clase obrera tenía desde su sindicalismo que defenderse hasta de su propio Estado. Pero fue una polémica pesada, que después se laudó, en mi opinión, de manera equivocada para ese proceso maravilloso de la emancipación
para la emancipación humana que fue la Revolución Soviética, que cargamos todo el proceso, su gloria y sus errores, y también sus horrores, que lo tuvo. En esos años la NEP, el cambio en la política económica, los efectos de reformular la alianza obrero-campesina. La revolución aplicó medidas de arranque que para hace 100 años eran brutales, las 8 horas, el voto de la mujer, nacionalización del comercio, de la banca. Ahora generó las condiciones de construirse en el marco de una actividad tremenda. Está el conflicto de las tijeras. ¿Qué era el conflicto de las tijeras? El conflicto entre una parte del sector industrial con una parte del sector vinculado a lo rural. Y después tenías que administrar ese conflicto. Y el problema es que tenías dificultades en la formación del diseño institucional para la representación del conflicto. Y ese fue un problema que congeló la revolución desde su gestación. Esa emancipación obrera, campesina, de soldado, el tomar el siglo por asalto, el alumbrar la esperanza en el mundo de la emancipación humana, de un proyecto político-social diferente al que nos imponía la clase capitalista, cosa que no le perdonaron nunca a la revolución rusa, después revolución soviética. A principios del 30 empieza la estatización forzosa, hay un proceso de congelamiento de la revolución, también en el marco de la perspectiva de que el crecimiento por el pacto Locarno, el pacto Rapallo y el fortalecimiento de las economías centrales a la Alemania, que es una clave para el surgimiento del nazismo, de la perspectiva de conflicto con el nazismo. Esto lo vio sobre todo el Ejército Rojo. Se manda a hacer la industria atrás de los Urales. No tengo un mapa acá, pero se manda a hacer la industria atrás en la perspectiva del conflicto. De que en la perspectiva de guerra, la única posibilidad de poder defenderse, de enfrentar una guerra contra el ejército más poderoso del mundo, como era el ejército nazi, era generar las condiciones de que la industria estuviera atrás de los Urales, 5.000 kilómetros de largo, ¿verdad? También hay una dinámica a entender. La vida demostró que economía estatal no es igual a socialismo. Hoy podemos afirmar eso, que no es lo mismo. No es lo mismo propiedad estatal que socialismo, que la construcción del socialismo es mucho más que propiedad estatal. Incluye muchas cosas. Y que las relaciones sociales y humanas que se tienen que construir para un nuevo tipo de sociedad trascienden largamente la propiedad estatal. Puede haber propiedad estatal y relaciones de producción muy parecidas al capitalismo, y castas que tengan la misma lógica, que reproduzcan el sistema capitalista. Hoy, ¿no? A lo cierto que los planes quinquenales y la estatización forzosa tuvo lo negativo y tuvo lo positivo. La industria de tractores que se desarrolló y el tipo oruga que se desarrolló en la Unión Soviética en la década del 30 fue clave para los tanques de guerra que después defendieron contra el nazismo. Y sin eso no había posibilidad de victoria. Y también discutí de la dialéctica de la victoria. Y también discutí de hacerte cargo que los principales generales que planificaron la posibilidad de la industria para allá fueron después purgados, sobre todo en el 38 y 39. Todo eso pasó. Todo eso pasó. Pero entre medio lo que nadie puede negar es que hubo 26 millones de soviéticos que pagaron con su vida la ofensiva nazi. 8 de cada 10 muertos soldados de la Segunda Guerra Mundial son soviéticos. Y murieron más nazis en la batalla de Stalingrado que en todo el frente occidental. O sea, el gran protagonista popular de esa historia. A ver, los gulag existían desde el siglo XIX, ¿no? En realidad después nos educaron de que los gulag parece que eran una forma de cárcel que inventó, no sé, Lenin. Perspectiva de quien salía al gulag iba al frente de combate. Y historias de esa hazaña que transformó a la Unión Soviética, aparte de quedar destrozada. 20.000 pueblos se incendiaron en la Segunda Guerra Mundial. Pagó un precio más alto que nadie. Se transformó en la principal potencia étnica a nivel del mundo. O sea, reivindicar los 100 años de la revolución no es una reivindicación. Bueno, yo aparte milito contra la idea de que las ciencias sociales pueden tener alguna intención de neutralidad. Pero es reivindicar la cultura que luchó en el siglo, en todas partes del mundo. A ver, los comunistas franceses pasaban a ser el Partido Comunista a los 75.000 fusilados. Y a la salida de la Segunda Guerra Mundial aprobaron una enmienda constitucional que establecía que la propiedad social está por encima
la propiedad privada tiene que estar limitada en función del beneficio social y el beneficio de todos. Y Italia, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, genera una reforma constitucional que expresa en el artículo 1, Italia es una república de trabajadores. ¿A quién le debemos eso? ¿A quién le debemos Miremos el mapa de África a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Encontrás un par de ejemplos que no eran colonia. Un par de ejemplos que no eran colonia. Y el movimiento de independencia tuvo que ver con las luchas de los pueblos africanos, pero en particular tuvo que ver con la circunstancia en la que sale de la Segunda Guerra Mundial, quien encarnaba la bandera de la emancipación. Y unos años más adelante ponía un astronauta en un cohete, una hija de un obrero textil. Todo eso pasó también. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hubo de lo? ¿Cómo no? Si tenemos que reflexionar, tenemos que reflexionar de todo. De las tendencias burocráticas, de la dificultad interna, de las purgas, todo. Hay que ponerse todo en la mochila y todo para reflexionar. Pero lo que le preocupa al enemigo clase no es ni las purgas, ni las tendencias burocráticas, le preocupa que los trabajadores y los pueblos tengan la condición de hacerse cargo de su destino. Acá no hubiera sido posible que Julio Arévalo fuera senadora si no fuera el influjo de lo que surgió de la Segunda Guerra Mundial. Yo tenía un amigo docente de historia que me decía, la Guerra Fría empezó en Montevideo el 18 de Ejido, porque esa noche, enfrente al diario El Día, como se celebraba todo ahí, Uruguay campeón del mundo, todo se celebraba ahí. Nacional campeón, todo se celebraba ahí. Ahora, esa tarde cuando se anuncia que ganaron los aliados, se decidió no colgar la bandera de los soviéticos, que habían dado más alto que el precio que nadie. Terminó una batalla campal, como tenés que terminar una cosa de esas, provocaciones. Y se inauguraba un momento de satanización de las ideas diferentes. A ver, la perspectiva con cabeza, la reivindicación del marxismo militante, del marxismo crítico, que incorpora la dialéctica, porque uno puede... es eso lo que triunfó en la Unión Soviética. Nunca se le hubiera ocurrido a Bernstein eso, tiene hoy que abrirnos algunas interrogantes. A ver, según la UNICEF, hay 654 millones de niños menores de 5 años en el mundo. 161 millones son demasiados por raquíticos, por mala alimentación. Eso es hoy. Y hoy tenemos una circunstancia en la cual 1.100 millones de trabajadores, según la Organización Internacional del Trabajo, que no pretende hacer ninguna revolución en el mundo, en tendencias mundiales para el empleo, ubica que esos 1.100 millones de trabajadores hay cerca de 740 millones que cobran menos de $1.20 por día y 370 que cobran entre $1.20 por día y 2. 150 millones de niños están sometidos a las peores formas de trabajo infantil y hay 20 millones de esclavos. Y tenemos una circunstancia global donde 8 paisanos tienen la misma riqueza que la mitad de la población del planeta. Estamos en un desastre ambiental y ecológico de una magnitud mucho más brutal que la que teníamos hace 100 años. Y tenemos una situación donde el declive de la principal potencia hegemónica de los últimos 70 años tiene al frente, aparte de un racista, un bloco capaz de prometer bombardeos, y a veces los hace. En Siria, Medio Oriente, sobre todo porque el declive del peso relativo lo lleva a tener mayor necesidad de que con las cientos de bases militares que tiene por el planeta, tener un mayor control de los recursos naturales cada vez más escasos, el agua, la biodiversidad, la energía, el petróleo, los minerales. Las reivindicaciones de paz entendiendo que pensar consecuentemente por la paz es pensar en las condiciones estructurales que generan la perspectiva del conflicto bélico. La perspectiva. Uno puede pensar en un razonamiento mecánico de un marxismo vulgar que la crisis económica va a generar conciencia, y hay países donde la crisis económica genera racismo, de ultraderecha, de sectores capaces de pensar que el problema lo tienen los mexicanos en Estados Unidos, los musulmanes en Europa, y que hay que cerrarle la puerta a los refugiados de la guerra. Por allá, y a veces también nos pasa por acá. Entonces, tener cabeza global y poner conciencia crítica en la perspectiva de la paz, atendiendo las causas estructurales de los enfrentamientos,
del trabajo pensando que cómo el sistema logra hacernos pensar que el cambio tecnológico exclusivamente puede estar al servicio de las corporaciones y por lo tanto ante el cambio tecnológico te queda la mirada resignada o la desesperación de luchar por no ser de los que queden afuera. Pero no podés ni siquiera pensar en que el cambio tecnológico tiene que estar rumbeado para la reducción de la jornada o para mejores condiciones de la vida de la gente, sino que va a estar siempre al servicio de las corporaciones. ¿Cómo no le van a golpear a un proceso de transformación que en la década del 30 estableció las 7 horas de trabajo en la Constitución? Hay que hacerle el mal favor a los procesos de emancipación de no mirar los errores, algunos graves, algunos durísimos, que desembocaron en que implosionara así que el pueblo saliera a defenderla. No, tampoco dejar de reflexionar los factores externos. Pero bueno, pensar la emancipación humana tiene la convicción hoy, yo creo, de que sabemos mucho menos de lo que se creía que se sabía hace 30 años atrás, pero es más necesario que nunca pensar en ese mundo en el que sea tan cierto todo como el pedazo de pan que decía Gonzalo. Gracias por la invitación. Un gusto. Queridos compañeros, vamos a habilitar 3 preguntas, en caso que hubiere intervenciones, y daríamos con eso finalización a esta actividad. Bien, vemos que las intervenciones tan diferentes y ricas los compañeros han dado por satisfecho al auditorio. Les agradecemos mucho su presencia. Creemos de que estas actividades debemos repetirlas, debemos profundizar en los diferentes temas que unen tanto a los trabajadores organizados como a la academia y en definitiva hacer de este lo que es nuestro lugar también. Muchas gracias por su presencia.